A ver, pensemos en esto. ¿Se imaginan un mundo sin direcciones postales? Enviar una carta sería un caos total, ¿cierto? Bueno, en el mundo digital, cuando los datos no tienen una dirección única, el caos es exactamente el mismo. Y justo de eso vamos a hablar hoy, de cómo ponerle orden a ese desastre con dos conceptos clave, las claves primarias y el autoincremento. Imaginen la base de datos de una tienda en línea, con millones de transacciones. Toda la información está ahí, sí, pero ¿cómo encontramos un pedido específico entre millones? Es ahí donde el caos de los datos se convierte en un problema muy, pero muy real. Y esa es la pregunta del millón. En una tabla con miles, quizás millones de boletas, usuarios o lo que sea, ¿cómo se hace para encontrar el registro exacto que se necesita? Y más importante todavía, ¿cómo nos aseguramos de no terminar modificando o peor, borrando el que no era por accidente? Miren, esta tabla de boletas es el ejemplo perfecto del problema. Tenemos dos registros con el mismo ID, el número 1. Y para colmo, otro que ni siquiera tiene ID, es un valor nulo. Entonces, si quisiéramos actualizar la boleta con ID 1, ¿a cuál de las dos nos referimos? Es una ambigüedad total. Un sistema así, la verdad, no es nada confiable. Para evitar este desastre, lo que necesitamos es darle a cada registro una identidad que sea única, inconfundible. Algo así como una huella digital para cada dato. Y esa precisamente es la chamba de la clave primaria, o como se le conoce en inglés, la primary key. Dicho de forma sencilla, una clave primaria es una regla, una restricción, que se asegura de que cada fila en una tabla se pueda identificar sin lugar a dudas. Es como el número de documento de una persona, es imposible que haya dos iguales y además es obligatorio que todo el mundo tenga uno. Y aquí está la magia de su poder. Una clave primaria en realidad es la combinación de dos reglas de oro, súper simples pero inflexibles. Primero, sus valores deben ser únicos, unique, o sea, no se permiten duplicados, nunca de los nuncas. Y segundo, no pueden ser nulos, not null, lo que significa que cada registro tiene que tener un valor. No se aceptan campos vacíos y ya. Y lo mejor de todo es que implementarla es súper directo. Cuando creamos una tabla, como se ve en este código, nomás hay que agregarle las palabras primary key a la columna que queremos que sea nuestro identificador. Con eso, la base de datos se encarga solita de hacer cumplir esas reglas. Y esto nos lleva a lo más importante, que esta cita de la fuente resume a la perfección. Cuando tenemos una clave primaria, tenemos certeza de que podemos buscar cualquier registro, y no habrá ningún otro registro modificado o eliminado que el seleccionado. Esta es la garantía, la base de la integridad de nuestros datos. ¡Excelente! Ya sabemos cómo garantizar identificadores únicos. Pero, un momento, ¿quién los asigna? ¿Tenemos que estar pensando en un número nuevo cada vez que agregamos un dato? Por suerte no. Aquí es donde entra en juego un verdadero superpoder de las bases de datos, el autoincremento. El autoincremento es tal cual lo que su nombre dice, una función que genera automáticamente un número secuencial y único para cada registro nuevo. Nos quita de encima esa enorme responsabilidad, evita errores humanos y se asegura de que la secuencia nunca se rompa. Y ojo, aquí un dato curioso, sobre todo para quienes trabajan con SQLite. En este sistema de bases de datos, la magia ocurre casi sin que nos demos cuenta. Si definimos una columna como integer primary key, ¡pum!, se convierte automáticamente en autoincremental. Ni siquiera hay que pedirlo. Este proceso lo ilustra de maravilla. Primero vemos la tabla original, luego se inserta un nuevo registro, pero fíjense bien, en el código no se especifica ningún ID. Y listo, en la tabla final la base de datos ya le asignó el siguiente número que tocaba, el 4. Todo automático, 0 errores. Pero la cosa se pone todavía más interesante. Este mecanismo de autoincremento es más listo de lo que uno podría pensar. A ver qué pasa cuando intentamos jugarle una mala pasada a su secuencia lógica. Aquí tenemos una tabla de usuarios. Todo va como la seda. Los IDs son 1, 2, 3. Para Ana, Gonzalo, Juan. Todo en perfecto orden. Y ahora, hacemos algo raro. Insertamos a María de forma manual, pero le forzamos un ID que no sigue la secuencia, el número 10, un valor mucho más alto que el último. Aquí viene la gran pregunta. Si ahora metemos un nuevo usuario, Pedro, y dejamos que la base de datos le asigne el ID automáticamente, ¿cuál creen que le va a dar? ¿Regresará al 4, que era el que seguía? ¿O será lo suficientemente inteligente para ver que el máximo ahora es 10 y continuar desde ahí, dándole el 11? Y el resultado es 11. Impresionante, ¿no? A Pedro se le asigna el ID 11.
El sistema fue tan listo que detectó el valor más alto que existía, el 10, y actualizó su contador interno para seguir a partir de ahí. No se deja engañar. Ok, ya vimos cómo funcionan estas herramientas, la clave primaria y el autoincremento, pero vayamos al grano. ¿Por qué son pero tan cruciales en el mundo real? El resumen es este. Garantizan que cada dato tenga una identidad propia y única. Evitan el error humano, porque ya no hay que asignar IDs a mano. Protegen la integridad de nuestra información. Y todo esto junto forma los cimientos, la base, sobre la que se construyen sistemas de software que sean confiables y sólidos. Al final del día, el resultado es una certeza del 100%. 100% de seguridad de que cuando queremos actualizar o borrar un registro, estamos tocando ese registro y solo ese. Ni más ni menos. Esa es la base de la confianza en nuestros datos. Bien, ya vimos cómo las claves primarias nos ayudan a ordenar el caos dentro de una sola tabla. Pero, ¿qué pasa cuando necesitamos conectar la información de diferentes tablas? Por ejemplo, la tabla de clientes con la de sus pedidos. ¿Cómo se construye ese puente de datos de manera segura? Esa es justamente la siguiente gran pieza del rompecabezas.